Muy bienvenidas, muy bienvenidos a Conversaciones para Mentalismo. Ya en nuestro capítulo 10 hemos tenido muchísimos invitados, tanto del mundo de la magia como del mundo del mentalismo. Y hoy día la persona que está invitada va a tener un seudónimo. Para aquellos que lo conocen dentro del mundo de la performance, tiene su nombre, pero por acá lo vamos a llamar de otra manera. Y nos hemos conocido con Neil hace ya unos años, cuando por estas maravillas del Internet las distancias se cortan y nos conectamos a través de todas las ideas del mentalismo. Y lo he visto dentro de su desarrollo, al menos virtual, en todo lo que comparte, y realmente es uno de mis performers favoritos. Me encantan muchas de las cosas que propone de manera muy sutil y por lo mismo de manera potente si uno las ve. Así que vamos a hablar seguro de eso y muchas otras cosas. Así que un aplauso para Neil C. Collins. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, hermano. Para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Va a ser muy interesante. Sé que vamos a hablar de muchas cosas muy profundas, muy interesantes. Y va a ser interesante para mí porque no suelo hablar de estos temas en español. Mm, O sea, será una experiencia totalmente nueva para mí mm, y te agradezco por permitirme la oportunidad de experimentar esto mm. contigo y muchísimas gracias. Sí, claro. Y por lo mismo también para mentalismo y mi trabajo y todo lo que ha permitido para mentalismo como espacio para mover el arte de misterio, tanto magia, mentalismo, Bizarre Magic, también tenemos el libro de mi amigo Aaron. Esto mismo lo que hacemos es un contenido que de seguro muchas personas en el mundo van a poder disfrutar en el habla hispana. En España hay una comunidad muy interesante de mentalismo. En Chile somos pocos todavía, en Latinoamérica en realidad somos pocos, pero tenemos que moverlo y no solamente para que la comunidad en sí se enriquezca, que también es relevante, pero por sobre todo para lo que hacemos, nuestra misión como performers, de llevar el misterio a nuestras audiencias y llevarlo bien. Entonces, Neil, ¿qué crees tú sobre el estado del arte del mentalismo, tanto en español, pero también en general? Bueno, yo creo que ahora mismo sí hay una ola, siento, o por lo menos a lo que veo de parte de mis amigos más cercanos, hay una ola de mentalistas, de artistas que tratamos de profundizar lo que es la performance Mm, de mentalismo. mm, Y eso a través de historias y metáforas y mm, quizás um, inyectando lecciones filosóficas dentro del libreto, dentro de la coreografía, ejemplos como tú, Peter Turner, mm, Luke Germain, yo, que tratamos de ir más allá de el efecto, mm, que nuestro enfoque es impactar a la persona no solamente um, digo mentalmente, sino también en algún sentido espiritualmente, mm, ¿no? Que se queden con algo, mm, que cuando ya no estemos ahí, mm, se queden con algo mm, dentro de sí mismo mm, que le haya dado esa presentación, así como uno va al teatro mm, o a un concierto y se queda con algo, hay una mm, frase o una línea mm, ah, en, en, en el coro de la canción que de alguna forma conecta con uno y con lo que uno está viviendo en su vida en el momento. Y esa es la meta. Y veo que hay muchos artistas, como nosotros dos, que tratamos de hacer eso, que a través de el arte del mentalismo tratamos de contribuir de mm, alguna forma. No sé si es porque es nuestra naturaleza, somos ambos hipnotistas también, no sé si es por eso, porque mm, queremos y sale de dentro de nosotros ya el deseo y el hambre mm, de querer ayudar a los demás, mm, pero sí veo una ola de personas que prestan atención a los detallitos mm, pequeños, que mm, realmente no son pequeños para mm, nada. Um, pero a la vez, la mayoría, digo yo, que la mayoría no ven esos detalles. mm, Y yo espero que nosotros que estamos tratando de
de traer al mundo ese nuevo estilo, por falta de otras palabras, podamos inspirar y motivar a los demás a que con el mentalismo y con el arte hagan algo más profundo y más memorable para sus públicos. Exacto, y creo que una forma muy poderosa que tenemos para poder aplicar todo esto que tú mencionas, Neil, es una idea tan sencilla, pero tan absolutamente impactante que la he reflexionado por ya un buen tiempo, que es el entender la performance no solamente como un fin, sino como un medio para. Entonces, muchas veces esta idea del efecto y esta linealidad que también yo no utilizo del efecto y el método, sino que prefiero hablar de la realidad externa, realidad interna, para poder comprender todo aquello que ocurre como realidades y como aspectos que tienen sus detalles particulares. Creo que si entendemos la performance de misterio, tanto de magia, de mentalismo, de bizarre, de hipnosis, lo que uno haga para poder crear misterio es, ¿qué estoy haciendo con esto? Y cómo lo utilizo como un canal hacia la comunicación de una idea, de un significado más profundo y, como dices tú, más trascendental que el entretenimiento superficial, que también es completamente válido y también es un canal para crear misterios. Podemos ver todos nuestros procesos como un sistema de canales. Entonces, también el aprender un truco, y si lo queremos decir así, algo bien simple, algo bien banal, pero cómo de a poco lo vamos a ir comprendiendo, no solamente como el fin, sino que como un medio hacia. Y creo que el medio final y el punto de conexión final es el significado profundo de lo que queremos compartir, lo que tú decías. Sé que tú tienes mucha reflexión y estudio con el estoicismo como práctica. Y el estoicismo plantea mensajes y principios fantásticos que uno podría utilizar como parte del fruto mayor y empezar a bajar. Entonces, ya, quiero hablar sobre la capacidad de mantenerse estoico frente a situaciones complejas. Ya, ¿qué rutina de mentalismo puedo utilizar de tal manera que pueda comunicar eso? Muy bien, entonces puedo hablar de que alguien se concentre en alguna palabra que le traiga alguna situación conflictiva que de manera estoica lo podría enfrentar. Muy bien, y voy para atrás. ¿Qué método puedo utilizar? Bueno, 20, 30, no importa. Y de ahí para atrás. Y vamos de a uno entendiendo cómo esa complejidad no llega solamente a leer la mente, que obviamente es lindo y tiene su belleza, pero esa belleza también puede ser un canal hacia algo que se expande y no queda solamente en el ámbito de la performance, sino que se abre al campo del diario vivir. Claro, claro, sin duda alguna. Es muy interesante, ¿no? Porque siempre estamos diciendo algo, aunque no decimos nada. El que estudia la psicología o lenguaje corporal por un día, eso es lo que aprende. Que incluso en el silencio se dice más que con las palabras. Entonces, yo lo veo como si estamos siempre comunicando algo, yo debo de ser consciente y tener control de lo que estoy comunicando, ¿no? Porque si uno aprende cualquier truco y uno lo hace ante un público, aunque uno no esté consciente del significado y del mensaje que uno está comunicando un mensaje, porque todo siempre lleva algo oculto, por implicación, como dice Kenton Epper, indirection. De manera indirecta, siempre estamos comunicando algo, por un gesto, una palabra, una pausa, o una mirada, incluso una sonrisa. Y si no, pienso yo, si no somos conscientes de qué mensaje estamos comunicando, podemos comunicar un mensaje que no concuerda con nosotros y con nuestros valores, ¿no? Podemos compartir algo que se interprete de una forma por el público que realmente no sea lo que nosotros creamos o que quizá queramos compartir o apoyar esa idea, ¿me entiendes? Entonces, creo que si no creamos conciencia del mensaje detrás de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros efectos, podemos comunicar algo que no queremos decir. Entonces hay cierta ventaja en reflexionar y como tú de una manera muy clara diste un ejemplo, si comenzamos con el fin en la mente, el objetivo, el mensaje, qué queremos decir y trabajamos
al revés mm, y pensamos, ok, ¿qué efecto me permite a mí llevar este mensaje? mm, Un ejemplo muy simple. Em, yo hago una demostración donde alguien piensa en un miedo que tienen y ese miedo solo lo piensan, yo se lo adivino y entonces se lo quito mm, y ya no lo tienen. mm, Y se hace a través de un billet, entonces en un papelito así, ellos escriben el miedo, lo doblan y estoy listo para hacer snooze, ¿verdad? Pero antes de, um, yo creo un ancla, lo que llamamos un ancla um, en programación neurolingüística con este papel. Siendo un papel en blanco, es simplemente un papel en blanco, no significa nada. Pero el momento que se le escribe el miedo, ya es algo más, así como una carta de amor de tu infancia que quizás tienes en tu gaveta en algún lado, o una foto de un familiar fallecido, solamente es tinta sobre papel, pero porque tiene esa imagen o esas palabras ya es algo más, ¿verdad? Entonces, al ponerle el miedo en el papel, ya esto es diferente, ya contiene cierta energía. Esta persona, durante la demostración, agarra el papel así y se enfoca en él pensando en su miedo, sin decir nada. Y ahora yo creo una conexión entre el hecho de que no pueden soltar el papel por más que intenten soltarlo, no pueden soltarlo, y se crea catalepsia en el brazo. Lo conecto con el hecho de que por más que uno intente o que ha intentado esa persona dejar ese miedo, no ha podido. El miedo lo tiene encadenado, lo tiene, ¿cómo se dice? Imprisoned. mm. Claro, como aprisionado, claro. Aprisionado, Mm, exactamente. Entonces piensa en ese miedo y sienten esa catalepsia, no pueden soltarlo. Y ahora eso se crea como símbolo de mm, que no han podido dejar ese miedo. Entonces, con ellos así en esa posición, hago un proceso de programación neurolingüística donde le quito el miedo y ya cuando no sienten el miedo, vamos a decir, se le pone el punto a mm, esa transformación con esta frase. En español sería, y cuando ya no sientas el miedo y estés 100% seguro que cada última gota de ese miedo se ha ido de tu subconsciente, podrás soltar el papel y el momento que caiga en el suelo, estarás libre para siempre de ese miedo. maravilloso. Pero ya a ese punto, cuando yo hago eso, ya yo he adivinado el miedo, Mm, que es otra cosa, ¿verdad? mm, Porque es one ahead, mm, ya he visto la información antes de ponérselo en la mano y en el proceso de eliminar el miedo, he adivinado el mm, miedo de una manera como un reading. mm, No he dicho directamente cuál es el miedo, claro. sino Una interpretación. exactamente. Mm, Llega el punto que la persona ya no siente el miedo, llega el punto que pueden soltar el papel mm, y como en el principio creamos esa conexión, esa ancla mm, simbólica de que no pueden soltarlo porque esto es simbólico del miedo que lo encadena. mm, Cuando lo sueltan es simbólico y es prueba mm. de que ya ese miedo no lo controla, de que ya no lo Maravilloso. tiene. Al caerse al piso también es interesante porque están mirando al miedo desde arriba, Mm, de una posición de dominio, ¿no? mm, Um, y al final yo lo levanto para chequear y digo, sí, ahí está el miedo a las arañas, el cual ya no existe, y lo rompo. Precioso. Um, entonces, ¿qué sucede ahí? De nuevo, yo pienso, ¿qué quiero yo hacer? Mm, ¿Qué efecto quiero crear? No de una forma de cómo se va a ver, sino que quiero que la persona sienta. mm, Y trabajo al revés, mm, ¿no?
¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo? Y el método en sí es muy simple. Si alguien sabe de hipnosis o programación neurolingüística, el método para quitar el miedo es timeline therapy. Y ya. O sea, es increíble cómo con cosas tan simples podemos crear una transformación, un efecto y un impacto tan profundo en nuestros participantes. Una experiencia inolvidable realmente y que tenga un efecto para toda la vida en esa persona. Entonces, en el proceso de creación es muy importante, como tú muy bien lo dijiste, pensar qué quiero yo que mi público sienta, qué quiero yo que mi público vea y qué quiero yo que se quede con mi público ya cuando yo no esté. Ya cuando yo no esté, ¿qué quiero que piensen? Quiero que digan, oh, wow, qué gran artista. O quiero que digan, wow, qué grande soy yo. Para mí ese es mi enfoque. Yo pienso que toda arte, para ser arte, tiene que expresar algo. Con comprar una cámara, tú no eres fotógrafo. Con comprar pinceles, un lienzo y pintura, no eres pintor. Con comprar un piano o una guitarra, no eres músico. Hay que aprender, hay que aprender las escalas, la teoría de color, la composición en la fotografía, la edición dentro de Photoshop o Lightroom. Y entonces, cuando uno ha desarrollado la técnica, entonces pensar, ok, a través de este medio, ¿qué quiero yo comunicar? Pero si no se está comunicando nada, no es arte. No es arte. El arte expresa algo. El arte es un medio de comunicación simbólica. Toda arte es la manipulación de símbolos. Entonces, si queremos llamarnos artistas, artistas psicológicos, tenemos que ser conscientes de eso. En mi opinión, yo pienso que tenemos que ser conscientes de qué estamos expresando, cuál es el efecto en nuestro público al expresar eso. ¿Es un mensaje positivo o es un mensaje negativo? ¿Es un mensaje que inspira a que la gente se sienta bien o es algo egoísta y egocéntrico? Hay que ser muy, muy consciente de eso. Porque sin duda alguna, siempre estamos comunicando algo. Y amigo, ¿cómo podemos ser conscientes? ¿Cómo lo has visto en tu proceso de vida? ¿Cómo te has hecho tú consciente de aquello que tú sientes? ¿Qué es relevante de comunicar, de significar uno mismo? Tú hablaste en un momento de que el arte es la manipulación de símbolos y es muy linda esa definición, similar a lo que también nos promueve Alan Moore, ¿cierto? Con todo su trabajo mágico. ¿Y cómo tú has descubierto en ti mismo estas ideas que tú quieres dejarle a tu audiencia, al cambiar el paradigma normal de miren cuán bueno soy yo o miren cuán increíble soy yo, contrátenme, a lo que tú decías, qué poderoso soy yo, o miren el misterio como está constantemente en nuestra realidad, nunca lo vemos? Muy importante esa pregunta. Y me hace feliz que la hiciste, porque uno de los grandes, digo yo, que misterios de la vida es cómo nos encontramos a sí mismos. Para mí, y pienso que para todos, es un proceso. Es un proceso de reflexión, un proceso de meditación, un proceso de honestidad con sí mismo. Hay varias facetas. Yo diría que lo primordial es la honestidad consigo mismo y la humildad. O sea,
Si yo te presento algo a ti y te pido tu opinión, yo tengo que estar abierto a recibir tu percepción y lo que tú opinas de lo que yo te acabo de presentar. Un ejemplo, si te digo, ok, Pablo, mira esta presentación, ¿qué crees? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué cambiarías? No es posible yo hacerte esta pregunta sin humildad y sin estar abierto a recibir crítica para yo mejorar, ¿no? Y hay lo que llamamos en inglés blind spots, puntos ciegos en nuestra visión. Por ejemplo, hay un punto a cierto ángulo de nuestra visión que no vemos y el cerebro lo blendea como si fuera un espacio en Photoshop y Claro. se une Mira. con el resto de la visión periferal. Y así es con nuestra identidad, con quienes somos y la complejidad de nuestra persona. Hay cosas que no vemos. No vemos lo arrogante que somos. No vemos lo egoísta que somos. Entonces, entre tantas cosas que no vemos, es muy importante ser honesto consigo mismo y estar abierto a recibir lo que los demás ven en uno. Primero que todo, hay que estar abierto a eso. Y eso se trata de preguntarle a los demás, oye, ¿qué crees de esto? ¿Qué crees de aquello? Preguntarle a varias personas que uno confía en ellos. Obviamente, no todo lo que la gente dice es evangelio, es absoluta verdad. Hay que tomarlo todo con un poquito de sal, como dice. Pero si de 100 personas, 80 dicen que ese movimiento ahí en la coreografía no se ve natural, no se ve natural, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar dentro de sí mismo, también buscar la opinión de los demás, abrirse a recibirla. Y una cosa muy grande que me ha ayudado es la meditación, porque hay cosas que uno sabe de uno mismo, que son verdad, pero hay cosas que uno no sabe a un nivel consciente, que son verdad. Y en el proceso de meditar, en el acto de la meditación, uno puede crear conciencia de cosas que a veces a uno hasta le sorprendería, ¿no? Porque es como cerrar los ojos y mirar adentro y mirar cuáles son los pensamientos que se repiten, cuáles son esos patrones, qué dice esa voz del subconsciente, cuáles son esas creencias limitantes que tenemos, cuáles son esos deseos o esos miedos. Al meditar, creamos conciencia de todo esto. Y podemos también, ¿cómo se dice? Canalizar, creo que sería la palabra, nuestro enfoque y nuestra energía a un solo propósito, un solo objetivo. Dado a que cuando uno se relaja y uno medita, cambia las olas de frecuencia del cerebro, igual que como en la hipnosis, entra uno a un estado mental donde es tierra fértil para la creatividad, para solucionar problemas, puerta abierta al subconsciente y al poder dentro de cada uno de nosotros, el poder inmenso de la máquina más increíble y más fuerte de todo el universo, que es el subconsciente. Entonces, sea algún problema, sea algún efecto, sea alguna idea, lo que sea, alguna ansiedad, lo que sea, si nosotros reflexionamos y entramos a ese estado, que en cierto punto sería autohipnosis, ¿no? Somos capaces de solucionar esos problemas
ideas, de descubrir cosas de nosotros mismos que quizás no sabíamos. Y también de la nada, nos llegan ideas increíbles. Que estaba leyendo el otro día un manuscrito de Luc Germain. Él estaba hablando acerca de que en los viejos tiempos los artistas le daban crédito a los genios, decían, por sus grandes ideas y obras de arte y piezas musicales. Y él dijo, qué linda manera de no tomar crédito por los errores que uno comete, ¿no? Porque cuando una idea mala llega, uno dice, Claro. no es mía, Claro, claro. viene de otro sitio, ¿no? Y también es algo lindo porque cuando uno sí tiene una buena idea, uno puede desconectarse de esa idea, claro. Y no identificarse con ella, sino como algo que le llegó a uno. Pero Sí, todo viene del inconsciente. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, y la pregunta es cómo llegué yo a crear esa conciencia de qué yo quiero comunicar y cómo hacerlo y todo eso. La manera más simple de yo responderla es reflexionando y buscándome a mí mismo. Y sé que esa no es una respuesta que es fácil de procesar, pero yo pienso que todo viene a qué es importante para ti. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? O sea, si no hubiese mentalismo, si no hubiese magia, si no hubiese hipnosis, ¿qué harías? ¿Y por qué? ¿Cuál sería no el medio, sino el resultado final? ¿Por qué quieres ser recordado? Al final de tu vida, cuando estés viejo, y si tienes el privilegio de fallecer en una cama, con tu familia alrededor, y ves toda tu vida pasar por tu mente en un segundo, ¿qué quieres decir que hiciste? ¿Qué quieres decir que no dejaste de hacer? Para mí, yo tengo dos miedos, y son los únicos dos miedos de los cuales yo soy consciente, y es el miedo al miedo. Yo le tengo miedo a que los miedos me controlen a mí. Y segundo, el lamento. El llegar al último día de mi vida y mirar atrás y decir, tanto hubiese yo querido hacer X cosa, lo hice. O si solo tuviera una vida más. A mí eso me da pesadillas. Entonces, en esa vida, solo hay una. Al yo mirar atrás y decir, la viví a mi manera, como decía Frank Sinatra, a mi manera. ¿Cuál es mi manera? ¿Cuál es tu manera? Hay que saberlo, ¿no? Porque si no sabemos el destino, ¿cómo vamos a encontrar la ruta? ¿No? Uno pone un destino en el GPS, en Google Maps, y automáticamente el mapa le dice a uno, dobla a la izquierda en 100 metros, una derecha aquí, esta salida, sal por la salida 23. Pero si no hay un destino, si no se pone en el GPS, voy a tal sitio, no va a llegar a ningún lado. A ningún lado. Pero lo más lindo todavía es esto, que si sabes para dónde vas y te sales por la salida equivocada, ¿qué hace el GPS? Te da la nueva ruta. Te da una nueva ruta, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy importante saber cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo en el arte, en la vida en general, qué queremos. Porque si no tenemos esa claridad, nunca vamos a llegar. Y más aún, la vida siempre es incierta, siempre nos sorprende y nos da
cosas como esto, ¿verdad? Mm. El coronavirus. Mm. Ahora mismo, para nosotros artistas, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Yo sé que ambos, tú y yo, estamos trabajando en un show virtual Mm. porque estamos adaptándonos Mm. a las circunstancias externas. No estamos dejando que las circunstancias externas nos hagan víctimas Mm. y nos controlen a nosotros, sino estamos trabajando con la corriente. Mm. Es como el hombre en el barco, ah, que el viento cambia de dirección y él ajusta Mm. ¿cómo se le llama a eso? La vela. La vela. Si él Claro. ajusta la vela para que el barco siga por el camino que iba, ¿no? Mm. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, él sabe para dónde va. Mm. Él sabe a qué dirección va y por eso puede adaptarse Mm. independiente de las circunstancias externas. Entonces, si no sabemos para dónde vamos, nos va a llevar nos va a llevar la corriente Mm. a un sitio donde quizás no es donde queramos ir, Mm. ¿no? A una isla donde hay, no sé, nativos con flechas y nos van a asesinar, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener muy claro a dónde vamos, Mm. por qué queremos ir ahí y cuál es nuestra manera, Mm. ¿no? Nuestra manera de vivir. Mm. Cómo al final de nuestra vida queremos recordar que vivimos, ¿no? Mm. Y eso es algo que quizás a primera vista parezca algo eh, egocéntrico, como qué yo quiero, cuál es mi Mm. manera, Mm. pero realmente todo ser humano consigue propósito en su vida y felicidad Mm. a través de la contribución, Mm. a través del servir. Mm. Eh, Algo muy simple, ¿verdad? Tú puedes tener el carro más caro del mundo o una colección de los autos más caros del mundo y una mansión y toda la ropa más lujosa y una piscina y motores y aviones y helicópteros, pero si no tienes con quién compartirlo, ¿de qué Mm. te sirve? Mm. ¿De qué te sirve? De nada. Mm. Sin los demás no tiene nada significado. Mm. Entonces, es como hay un show, un programa de televisión que se llama El último hombre en la Tierra, The Last Man on Earth. Y es muy interesante porque un hombre, él pensaba que era el último hombre en la Tierra. Hubo una enfermedad que arrancó con la vida de prácticamente todo el mundo, con Mm. excepción como a 6 o 7 personas, pero él solo sabía de su propia existencia y pensó yo soy el último hombre en el mundo y fue a una casa grandísima, una mansión, se mudó ahí. En los primeros días vivía como un rey, comiendo lo que quería, vistiendo como quería. eh, y de repente, como a la semana, algo cambió. Se dio cuenta que no había nadie Mm. para piropearle la ropa. No había nadie para él llevar en su carro. No había nadie para dormir en la cama Mm. grande, tamaño king, Mm. en su habitación. No había nadie. No había nadie. Y cuando él se dio cuenta de eso, dejó de cortarse el pelo, Mm. dejó de vestirse en saco, Mm. dejó de manejar el auto más lujoso y simplemente se montaba en el que había más cercano. Dejó de vivir dentro de esa vanidad, ¿no? Mm. Porque se dio cuenta que sin otros seres humanos no tiene gracia. Mm. Entonces, nos necesitamos Mm. mutuamente para crecer, para amar, Mm. para querer, para servir. Mm.
para darle a nuestra vida propósito. Entonces, en el proceso de preguntarnos cuál es mi por qué, cuál es mi camino, cuál es mi manera, puede ser algo que la pregunta en sí suene un poco egocéntrica, pero el por qué que va a traerle a cada persona felicidad y propósito es uno que incluye a los demás. Por ejemplo, el mío es, yo quiero vivir una vida donde yo inspire y guíe a los demás a eliminar todos los obstáculos mentales que están obstaculizando el camino a ellos convertirse en la persona que tienen el potencial de convertirse y en el camino a ellos conseguir la vida que quieren vivir. Es decir, sus miedos, sus dudas, sus inseguridades, su trauma, su ansiedad. La visión en su mente de quién ellos pueden ser o de quién quieren ser no concuerda con quiénes son. Mi propósito es cerrar el espacio entre quienes ellos son y quienes quieren ser. Dos sean uno. Entonces, para mí, y sé que para ti también, el crear ese tipo de transformación en una persona a través de hipnosis e incluso a través de una buena demostración de mentalismo, algo como psicomagia, ¿no? Algo simbólico, que tenga ese efecto hipnótico en una persona, es algo incomparable. Es una sensación de satisfacción y de alegría que es todo menos egocéntrica. Y ese es el punto. Para mí, y yo sé que para todo el mundo, independiente de creencia, de color, de lenguaje, de religión, el contribuir y el servir es lo que llena a uno de propósito y de felicidad. Entonces, en conclusión, a tu pregunta, yo diría que hay que reflexionar, hay que preguntarse qué es importante para uno, y al uno encontrar esa respuesta, cuando el subconsciente se la dé, entonces coger eso e inyectarlo en el arte que uno produce. Y eso que mencionas al final, amigo, es muy interesante porque exploramos en la hipnosis de manera más consciente todo este espacio aparentemente infinito de potencial que es el subconsciente, ¿cierto? Y muchas veces, como también lo planteaba Luke y lo planteabas tú a través de esa idea de la externalización del genio, en Grecia se le llamaba el daemon, y Platón de hecho decía que tenía un daemon, el cual le entregaba las inspiraciones también, o Aristóteles parece que era, Aristóteles. Bueno, uno de los dos grandes. El tema es cómo poder observar lo que tú decías como un GPS, que es una idea preciosa, porque a veces pensamos que es un mapa que nos da las instrucciones de cómo hacer las cosas, y aun cuando hay, y va ligada a la pregunta que te quiero compartir, como un mapa, pero también está la brújula constante de saber hacia dónde ajustarse. Entonces, por lo mismo, la reflexión y la meditación, como lo dijiste de manera muy bella, nos permite poder volver a ese orden necesario para volver al caos de la creatividad, para que uno esté en una dialéctica constante de esas dinámicas, para no caer solamente en el querer crear y el querer hacer, cuando en realidad también tenemos que volvernos hacia nosotros mismos, mirarnos hacia adentro para volver a continuar. Entonces, creo que en lo que he visto de tu trabajo y de las conversaciones que hemos tenido, que ves en el estoicismo un mapa, un set de ideas, un set de posibilidades de cómo afrontar el aparente sufrir del diario vivir de una manera estoica. Y es muy lindo que también en el lenguaje cotidiano utilicemos ese concepto del ser estoico, que tenga asociación genuina con lo que habla, no así el cinismo. Lamentablemente la palabra cínico
tiene una connotación negativa en español, y también en inglés me parece, cuando en realidad el cinismo fue el padre del estoicismo, pero por temas de la historia se transformó en algo negativo. Pero, ¿por qué crees tú que en el estoicismo ves tú una manera de vivir la vida y por qué no la vida del performer también? Bueno, lo que más me fascina del estoicismo, al cual vamos a decir, no sé si en inglés esta frase tiene sentido, no sé si en español sí, me desperté, Mm, um, fue gracias a Darren Brown, mm, a su libro Happy, el cual está aquí. mm, Eh, y en el libro, él básicamente compiló las mejores ideas y los más importantes conceptos dentro del estoicismo y cómo son útiles mm, para nosotros en la vida moderna. Lo interesante para mí es que estas ideas del estoicismo, que son muy antiguas, son ideas que hoy día son respaldadas por psicólogos, mm, por la ciencia. O sea, la ciencia, la neurociencia, hoy día está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estos genios tenían la clave mm, sin entender realmente cómo funciona el cerebro, tenían la clave a la paz, tenían la clave a la felicidad, tenían la clave a eliminar el estrés y la ansiedad, etcétera, mm, etcétera. Entonces, para mí eso me fascina, mm, porque dice que sin el conocimiento que tenemos hoy día, con solamente reflexionar y mirar adentro a mm, través de la meditación, se les reveló a ellos tan profundas verdades. mm, Eso es número uno. mm. Ahora, la pregunta tuya fue, ¿por qué y cómo yo, y por qué yo creo que es importante y cómo nos ayuda eso con la vida cotidiana y también como artistas? Mm, Es muy simple. Em, el estoicismo no se trata de no sentir, mm, se trata de sentir. mm, Hay que sentir toda emoción, mm, pero es cuestión de si te sientes mal, no desempacar, no quitarte la mochila y vivir ahí, no vivir en esa emoción, ¿eh? No campar en ese estado emocional, sino mm, puedes ir, sentir, ok, se pasa y continúas caminando y vas a un estado diferente, la mm, paz, tranquilidad, gratitud, ¿no? mm, Aceptar, ¿no? Eh, entonces, se trata de eso, de controlar las emociones, que no nos controlen a nosotros, porque como decía Bruce Lee, eh, si tú no controlas, si tú no, ¿cómo decía? A ver, tengo que traducirla. Um, él decía dos cosas. Una que todos conocemos es, sé como el agua, mm, ¿no? Sé como el agua, adáptate y coge la forma del contenedor donde te encuentras, ¿no? mm. Eso es número uno, que es muy importante y relevante a esta conversación. Y número dos, no me acuerdo exactamente la cita como decía, pero Puede el ser, mensaje era, puede ser si no manejas el tiempo te maneja a ti, algo así, algo referente al tiempo. no me acuerdo, Mm, pero era algo así como si tú no lo controlas, te controla a ti. mm, Y es igual con las emociones, es mm, igual con las emociones. Si uno no toma el control y el mando de esos hábitos y patrones automáticos del mm, subconsciente, porque la ansiedad es mm, un patrón de comportamiento, el miedo también lo es. Creamos hábitos de todo, creamos hábito de todo estado emocional. Lo que hacemos con frecuencia se vuelve algo automático. mm, Entonces, si con frecuencia practicamos gratitud, si con frecuencia practicamos paz y calma a través de la meditación, del enfocarse en la respiración y todo eso, vamos a crear otro patrón. Vamos a hacer que las neuronas que controlaban antes y mantenían vivo el patrón de la ansiedad
o del miedo o inseguridad ya no funciona. Y a través de la neuroplasticidad creamos otro patrón, un patrón de calma, de gratitud, de alegría. Y mientras más repetimos esas emociones positivas, se va borrando el patrón viejo y ahora se vuelve automático para nosotros el sentirnos bien. Entonces, es cuestión de controlar nuestras emociones, porque si no nos controlan a nosotros. Y entonces las sentimos sin tener razón, sentimos ansiedad, sentimos miedo sin nada de peligro eminente, y nos hace daño. La ansiedad, el miedo, el estrés mata. Vemos toda enfermedad, vemos enfermedades cardíacas, vemos Alzheimer's, problemas estomacales, digestivos, y no es un secreto que toda enfermedad grande y maligna se empeora con estrés o se causa por el estrés. Entonces, es importante, incluso la palabra importante no es suficiente para decir lo importante que es esencial uno tomar control del subconsciente, de sus emociones, de esos patrones, porque si no, vamos a vivir una vida donde nuestro estado emocional va a estar todo alborotado, ¿no? Entonces, es importante para mí, en la vida cotidiana, practicar estos principios de estoicismo, porque nos enseñan a no vivir en esas emociones negativas. Si son naturales, por ejemplo, si se falleció un ser querido, es natural sentirse mal, es natural llorar, no hay por qué, incluso no es saludable oprimir esas emociones. Pero no es saludable que 4 años después sigamos llorando de igual manera. Entonces, el estoicismo nos demuestra muchísimas cosas. Nos demuestra que las cosas que están fuera de nuestro control, no hay por qué preocuparse por ellas, porque al fin y al cabo, con preocuparnos no la vamos a cambiar. Nos demuestra que no hay razón por preocuparse alguna, porque solamente existen esas dos tipos de cosas. Eso que controlas y eso que no controlas. Lo que no controlas, las opiniones de los demás, las acciones de los demás, las palabras de los demás, las pandemias, ¿no? El tiempo, la enfermedad a veces no se controla, la muerte. Y entonces está lo que sí controlas. Tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tus emociones, tus creencias. ¿Cuándo nos sentimos mal? Nos sentimos mal cuando creemos que podemos controlar aquello que no y que no podemos controlar aquello que sí. Ahí nos sentimos miserables. Pero cuando ponemos cada cosa en su lugar, nos damos cuenta de que si aquello que nos preocupa no podemos controlar, está fuera de nuestro control, no tiene sentido preocuparnos, podemos soltarlo. Y así nos liberamos de eso. Y si aquello que nos preocupa está dentro de aquello que sí podemos controlar, entonces, ¿para qué preocuparse si lo puedes cambiar? Simplemente cámbialo, ¿no? Entonces, es algo de sentido común, pero a la vez no, porque no es común. La gente no piensa así. Entonces, son pequeñas ideas de ese tipo que nos ayudan a vivir de una manera en paz, en control, controlando nuestras emociones, creando conciencia de qué estamos sintiendo. Por ejemplo, otra práctica estoica es todos los días escribir por qué estás agradecido. En la mañana, por qué estás agradecido. En la noche, reflexionar. ¿Por qué te sientes agradecido de ese día y qué cambiarías? Muy importante en el estoicismo. En la noche, reflexionar ante el día y pensar en qué uno haría diferente
dado otra oportunidad. ¿Por qué es eso importante? Porque la razón número uno por la cual la gente no cambia, su vida no cambia, siguen igual, es porque no reflexionan, porque no piensan en lo que han hecho en el pasado y en las consecuencias de sus hechos. Entonces, si reflexionamos constantemente cada noche ante nuestro día y nos dice, ¿sabe qué? Yo quizás no debí decir esas palabras de esa manera porque hice sentir mal a mi hermano. Para la próxima, antes de hablar, voy a pensar bien. Porque yo sé que si hubiese sido yo en su lugar, yo me hubiese sentido mal. Mañana le voy a pedir perdón. ¿Entiendes? Entonces, es cuestión de reflexionar, de poner a un lado el ego y decir, ¿qué tengo yo que hacer diferente para convertirme en una mejor persona? Una persona de la cual yo puedo sentirme orgulloso de serlo. Entonces, nada, yo pienso que en la vida cotidiana y también como artista es importante estar consciente de qué sentimos, tener control de qué sentimos, conocernos a sí mismos, reflexionar, por ejemplo, en el arte, ¿verdad? Puedes practicar una cosa 1000 veces, puedes hacer un efecto ante un público 1000 veces, pero si no reflexionas y después del show no dices, a ver, ¿qué puedo yo mejorar? Lo más grande que puede un artista de todo tipo, actor, músico, mentalista, hacer para mejorar es grabar cada presentación posible. Poner una cámara ahí y grabar la presentación de principio a fin. Entonces, no solamente, esto mucha gente no lo sabe, no solamente una cámara hacia el artista, sino una cámara también mirando hacia el público, para ver en qué momento preciso la gente se prende, se ilumina con la magia, ¿no? Y en qué momento lo pierdes. Así analizas a dónde está su atención. Y entonces ves, ok, en el minuto 11 con 30 segundos, la mayoría de la gente miró hacia un lado y se distrajo. Ok, ¿qué dije? Momentos antes de ahí. Lo que dije no era muy interesante. ¿Cómo puedo cambiarle el libreto para inyectarle emoción y captar la atención del público? Ok, ahora hacemos una revisión y editamos el show. Ahora la próxima vez, ese momento no se pierde. Entonces, es cuestión de reflexionar. En la vida cotidiana y como artista es esencial poder reflexionar, poder crear conciencia ante lo que está ocurriendo aquí y aquí, para entonces podernos desenvolver de mejor manera, ¿no? Es fantástico, amigo. Y mientras estabas conversando, se me apareció la idea que nos comenta la psicología, que estudia las emociones, el trabajo de Goleman y muchos otros. Esta posibilidad de entender la emoción tanto en un espacio instantáneo, momentáneo, espontáneo, cuando alguien siente alegría por algo, sorpresa o rabia o un miedo, pero también como un estado emocional. Y muchas veces lo que ocurre con las fobias y con todas estas narrativas limitantes y creencias limitantes es que uno cree que uno es el estado emocional que dice estar. Entonces estoy con un miedo constante y las fobias obviamente como irracionales. Le tengo miedo a la araña porque cuando era bebé y no tengo conciencia, tuve un susto con una araña y mi inconsciente me protege constantemente para que ese miedo no me dañe. Ahora, tomándolo hacia nuestra actividad como performers de misterio, de mentalismo, de magia. Pasa algo interesante también porque uno a veces puede pensar de manera inconsciente que la magia o el misterio es una emoción, es un momento de reacción y muchas veces, a veces hablamos de la reacción. ¿Qué reacción voy a crear? Y claro, la reacción pero la reacción es una respuesta a la posibilidad de un estado también. Y creo que, por lo menos para mí, una de mis misiones y formas de entenderlo es que no solamente estoy yo para crear ese misterio en ese momento,
y que cuando revele la palabra telepática o la duplicación de dibujo o lo que sea, exista una emoción y una reacción espontánea, instantánea, y una emoción tiene una duración breve, pero también poder abrir la posibilidad de que haya el estado de misterio, un estado de magia, para que la persona, luego de la performance, luego de que salga del espectáculo, comience a Mm, vivir ese estado. Entonces, sí. es entender esa emoción como una llave para la puerta nueva, y es básicamente que nuestro closer en todos nuestros shows sea atentos, salgan de acá y sigan mirando, porque las cosas misteriosas siguen ocurriendo, van a haber sincronicidades, van a haber momentos telepáticos, van a haber momentos donde voy a estar pensando en alguien y sintiendo algo bueno por alguien y esa persona se va a sentir bien porque estamos conectados. Entonces, ¿cómo ves tú toda esta idea de la emoción y los estados emocionales? Y yo sé que tienes trabajo también con la liberación de fobias. ¿Cómo lo ves tú con la performance también? Es muy, muy interesante algo que mencionaste ahí al Mm, principio. Que quiero comentar. Que dijiste que nos identificamos con las emociones. Y es muy chistoso. mm, Porque en inglés se dice, no estoy triste, no. mm. Soy Sí, tristeza. I am sad. sí. Yo soy triste. Yo soy feliz. Yo Mm, soy mm, ansiedad. mm, Muy, muy chistoso. sí. Um, porque, como sabemos, obviamente, y sabe todo el mundo que está mirando esto, el lenguaje crea nuestra realidad. Mm, Eh, por eso llevo en esta cadena un símbolo de abracadabra en arameico en forma de pirámide, ¿no? Entonces, el... ¡Wow! Es increíble. Um, es cuestión de decir, no, yo estoy ansioso mm, o en inglés, I am anxious, pero decir, yo estoy sintiendo ansiedad. I'm feeling mm, anxiety. O sea, es algo temporal, la implicación ahí es algo temporal y que se va a acabar, ¿no? mm, En la psicología también vemos que al nombrar algo, al categorizarlo, al decir, estoy sintiendo ansiedad en este momento, mm, con solo eso se reduce la experiencia. mm, Um, eso es muy interesante. Entonces, lo próximo que uno puede hacer es darle un rating, mm, un número. Ok, del 0 a 10, ¿a qué magnitud estoy sintiendo esta ansiedad? mm, Ok, estoy sintiendo ansiedad en un 6. Eso es también interesante porque en el momento que uno dice un 6, uno está activando la parte del cerebro que tiene que ver con números, mm, con lógica, lo cual es completamente opuesto a esta energía de sentir esa ansiedad. mm, Estamos empujando a la mente a cruzar esa frontera, ¿no? Estamos diciendo, ok, es un 6, y a la vez le estamos diciendo al subconsciente, es un 6. mm, O sea, estamos pidiendo un techo ahí, no puede subir a un 7 ni a un 8, es un 6, solamente puede bajar. mm, Entonces, con identificarlo y con darle un número a la magnitud de esa emoción, uno puede de manera drástica disminuir esa experiencia y hay muchísimas otras técnicas que uno puede utilizar para eliminarla en segundos. Pero me pareció muy interesante eso que dijiste de que nos identificamos con esas emociones. Y es por eso que la gente siente ansiedad por largos periodos de tiempo, porque viven ahí, viven dentro de la emoción, en vez de la emoción vivir dentro de ellos por un momento temporáneo, ¿no? Un momento finito. mm, Entonces, es muy interesante esa idea que acabas de presentar y nunca lo había pensado así. mm, Y es que sí, el momento de esa erupción de emoción al final de un efecto donde la persona no sabe qué hacer, entonces aplaude y bota toda esa tensión, es algo temporal. exacto. Pero ¿qué tal Mm, si hacemos que vivan
ahí, ¿no? Exacto. Me encanta, me Atento. Y encanta. sabes que es muy interesante porque por varios estudios y otras disciplinas que también me encantan y alimentan mi curiosidad, me he dado cuenta de que el asombro es bello, es hermoso y obviamente uno puede tenerlo como centro y parte fundamental de lo que hace, pero el asombro hasta puede distraer y suena raro, pero invito a todos que busquen formas nuevas y que sean curiosos. No hay que sucumbir al asombro por lo mismo, porque es una emoción y es bella y es lindo sentir emociones, absolutamente, somos seres emocionales, pero Ujú, podemos utilizar la emoción como una llave hacia ese otro espacio. Entonces, creo que el arquetipo del mago del tarot es fundamental porque está con esta posición tanto de la correspondencia hermética como es arriba abajo, pero también atento, mira. Y por eso también se hace mucha alusión al tercer ojo o abrir la conciencia, las percepciones, porque es eso, es estar en el diario vivir y estar observando exacto. Ahí tenemos la versión Marsella, pero también la de Marsella tiene esa misma posición de estar atento a. ujú. Y esa invitación a estar atento creo que es fundamental y también se asocia con lo que tú comentabas sobre el estoicismo, de estar atento a lo que realmente puedo estar manejando como parte de mi locus interno y lo que está afuera, tratar de influenciarlo, pero tener la base de que no puedo hacer nada con eso. Y la Exacto. atención, que eh, esa belleza que nos permite la tecnología del mentalismo, lo que tú mencionabas hace un momento con la técnica de Biglet y todo aquello que es absolutamente terapéutico y que sé que desde tu trabajo tiene una misión terapéutica porque también eres hipnoterapeuta y tienes el código ético para poder entender cómo llevar un proceso. Es fundamental entender de que la magia y el mentalismo son tecnologías bellísimas para poder abrir estas posibilidades y por lo menos aquellos que no quieran hacerlo, que está muy bien, al menos que, Ujú, al menos que tengan la conciencia de que no quieren, pero no sí. por no explorarlo, asumir de que no existe. Ujú, ujú. Absolutamente, absolutamente. Ah, volviendo por un momento a lo que dijiste ahorita, Mm. de el sostener esa emoción, ah, porque vuelvo y digo, me encanta. Es interesante, ¿no? Porque si lo vemos de una manera lógica, ¿no? Am, hay muchísimas técnicas para eliminar la ansiedad y una de ellas es visualizar que uno tiene como si fuera el control de volumen de un radio, Mm. del 0 al 10. Y en la mente de uno identifica en qué número está esa flechita de la ansiedad. Y entonces uno puede bajarlo y a la vez, como el subconsciente responde a los símbolos y a metáforas, la ansiedad va disminuyendo. Pero antes de hacer eso, a la persona se le pide que lo suba, Mm. que incremente la intensidad de esa emoción. Y pueden, al subirlo, se sienten más ansiosos, Mm. lo cual es interesante y es importante hacerlo, porque si lo pueden subir, significa que lo pueden bajar. Exacto. Hay más resistencia al bajarlo sin subirlo que al bajarlo después de subirlo. Entonces, uso eso como símbolo del hecho de que si la gente puede vivir en un estado ansioso por largos periodos de tiempo, y también hay gente que solamente vive ahí por un periodo pequeño, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, podemos crear otro paralelo Mm. de si se puede crear ese sentimiento de asombro por 2 minutos o 5 minutos. Después del clímax de un efecto, se bota toda esa tensión y Mm. entonces podemos sostener esa emoción. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Yo pienso en que se puede hacer a través de un um, monólogo, Mm. un libreto, que hable acerca de la magia, del misterio, del asombro en nuestro día a día. Mm.
Darren Brown lo hizo de una manera hermosa en el show Milagro. Él concluyó diciendo que buscamos milagros, buscamos asombrarnos y que alguien nos quite un dolor o alguien que cure el ciego, que haga que el inválido camine. Pero el milagro más grande eres tú. El milagro más grande es la vida misma. El hecho de que tú existes y eres consciente. Entonces, para mí sería una manera de yo extender eso a que continúe por el resto de la vida de esa persona, sería incluir efectos en el espectáculo donde dentro de esos efectos hayan procesos hipnóticos y de programación neurolingüística donde se ayude al público a eliminar sus miedos, a eliminar cualquier cosa que se esté obstaculizando su camino y que se sientan empoderados y agradecidos por estar vivos y que se sientan presentes al concluir el show. Y en algún momento haya un monólogo donde se hable de eso, de la presencia y del existir. O sea, ¿quieres ver un milagro? Pon tu mano en el pecho, cierra los ojos y respira profundo. Ahí está. Precioso. Ya no hay más nada. Eso lo es todo. Y si encuentras difícil encontrar algo por qué sentirte agradecido, cierra los ojos, respira profundo y pon tu mano en tu pecho. Ahí está tu razón. Estás vivo. Estás viva. Eso lo es todo. Entonces, donde hay gratitud, no puede haber ira, no puede haber ansiedad, no puede haber temor, no puede haber miedo. Es una imposibilidad fisiológica. La amígdala, la cual produce cortisol, adrenalina, norepinefrina, todos los químicos del estrés, no puede estar activa y produciendo esos químicos cuando practicamos la gratitud, cuando practicamos el estar presente. Es como un switch para un bombillo. O está prendido o está apagado. O es la amígdala o es el prefrontal cortex. No pueden ser los dos. No puedes sentirte agradecido por estar vivo y a la vez estar quejándote. No es posible. Entonces, si practicamos con frecuencia eso y creamos conciencia de ese milagro, todo lo demás que no queremos y no necesitamos se va. Entonces, yo extendería esa experiencia dejando al público con un mensaje parecido. Tendría que obviamente sentarme y pensarlo y escribirlo, pero ahí está, creo que la semilla de esa idea. Y esa idea del corazón está maravillosa, tanto a nivel personal de darse cuenta que literalmente estoy sintiendo mi corazón físico palpitando, pero también de manera metafórica recordar que desde una mirada más holística de la mente, somos nuestra mente en un sentido profundo, y si comparamos esa idea del mentalismo y de la manera materialista, pensar que la mente es el cerebro, y que solamente la mente está ahí, creo que nos perdemos parte de la riqueza de entender de que la mente también está acá, y estamos compartiendo nuestras mentes, y acá hay otra mente, que es la conversación, y están surgiendo cosas nuevas que de seguro que si cada uno de nosotros no lo hubiese tenido, la instancia particular, no hubiesen aparecido. Entonces, esa expansión del concepto de la mente no solamente es fructífero como persona, sino que también específicamente como performers, para entender la naturaleza de la mente, y especialmente si hablamos de ello en performance. Si de pronto llega alguien luego de nuestro show con esta inquietud y estos conceptos y nosotros no sabemos a qué se refiere, es una pretensión de conocimiento de la mente, porque al menos debería saberlo, aunque no estoy de acuerdo. Quizás hay alguien que nos escucha que es más materialista, más cientifista, y está muy bien, es su decisión, pero al menos hay que entender de que hay otras formas de comprender, y que todo lo que tú has mencionado sobre el agradecimiento y este potencial que uno tiene de poder vivir en un estado extendido, de sentirse
en balance. Y ni siquiera, por eso también creo que el estoicismo es muy potente con la idea de la apatía. Y la apatía griega no es no sentir, como tú también decías, no es el hecho de que nada importe, es que entender que las cosas que tú puedes manejar te importen, de tal manera que uno las pueda cambiar. Aquellas cosas que uno no puede cambiar, simplemente uno entiende de que no sirve de nada preocuparse, pero es una templanza en un sentido más profundo, de que la vida no es solamente estas cosas, la vida tiene un valor en lo que tú decías, en lo profundo de simplemente estar. Y esa es la apatía real, de cierta manera decir, mira, no todo es tan importante, mejor continuar y surfear a través de esta agua y tener esa templanza que también nos muestra el tarot, ¿cierto? Esta imagen del balance, del de estar con un pie en la tierra y uno en el cielo, de no sucumbir por ninguna emoción, sea positiva o negativa. Ujú, correcto, así es. No, y es maravilloso, ¿no? Y creo que con esto volvemos al origen de la magia, Mm, ¿no? Al por qué existe esta arte. Um, en- Cuando miramos la historia, cuando vemos los chamanes, no sé si así es que se le dice en español, sí. um, vemos que el propósito, el objetivo era eso, Mm, era ayudar a que la gente se encuentre a sí mismo, ayudar a que la gente aprenda a vivir mejor mm, a través de arte, a través de expresión simbólica. mm, No importa qué ocurre, no importa si es una canción o una película o un libro o una obra teatral o un baile, mm, lo importante es qué siente el público. mm. O sea, con eso digo que no importa tampoco si es mentalismo o Mm. magia, porque uno puede coger un efecto de magia, no sé, algo estúpidamente simple, no sé. Eh, Una carta ambiciosa, por ejemplo. sí, una carta ambiciosa y podemos decir, ok, vamos a hacer un ejercicio, ya me llegó a la mente, pero ¿cuál es la imagen? La imagen es, la carta sigue subiendo arriba. Mm, Ok, ¿cómo puedo yo usar eso para inspirar y motivar? Ah, wow, el mm, siempre, sin importar qué tan hondo nos mm, entierre la vida, nos empuje hacia abajo, siempre tener el, la voluntad mm. y me falta la palabra ahí, um, la voluntad, si voy a usar esa nada más porque no me llega la otra, la voluntad de siempre levantarnos Mm, de pie y posicionarnos mm. en nuestro gran potencial. No sé si en español tiene sentido, Sí, claro. pero sin importar qué tan hondo nos continúe, uh, ¿cómo se dice? Es un estado emocional, Mm, realmente. Sí, simbólicamente eso es lo que estamos expresando, mm, ¿no? Si tú eres una carta y vas abajo, sientes el peso de todas las otras encima de ti, ¿no? Es el peso de la vida en tus hombros, los problemas, mm, ¿no? Y es liberarte de eso. Cuando la carta llega arriba, ya no hay nada en tus hombros, ya estás libre, ya mm. eres el número Exacto. uno, ¿no? Uf. Y es muy Entonces, interesante lo que tú planteas, amigo, porque esto ya en cierta manera rompe esta dualidad clásica de esto es magia o esto es mentalismo. No importa. Esto es una performance inspiradora, es una performance terapéutica, que otra persona que tenga ese lenguaje uno podría decir, no, mira, eso en realidad no es mentalismo porque no es creíble, o esto es magia porque usa cartas, qué sé yo, lo que uno quiera decir. Pero yo creo que en el lenguaje uno podría entender mucho mejor lo que tú estás diciendo, que es utilizar la tecnología clásica del ambitious card, con la técnica que sea, lo de menos, pero el propósito también define la acción y creo que entenderlo como una performance inspiradora abre ese potencial que puede tener ese momento. claro, claro, y es otra lengua, Mm, es el lenguaje de símbolos, el lenguaje de metáforas, ¿no?
y el cual, todo eso, todas esas conexiones que yo acabo de hacer no se hicieron a un nivel consciente. El subconsciente lo hizo automáticamente, lo cual es algo muy bonito, porque regresamos al demon del principio, ¿no? Porque el subconsciente se comunica en símbolos y metáforas. No tenemos que hacer nada. El subconsciente te enseña a ti cuál es la conexión. Entonces, otra cosa muy importante acerca de la experiencia de emociones, y es que no podemos sentir ninguna emoción sin interpretar la estimulación sensorial que recibe nuestro cuerpo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Toda emoción se siente de esta manera. Número 1, estimulación. Ves algo, escuchas algo, sientes algo, hueles algo, saboreas algo. Número 2, etapa de interpretación, etapa de dar significado. Porque no tiene significado, tú se los das. Después de ahí, emoción. Se siente la emoción y después de ahí, reacción. Entonces, nunca lo he analizado eso en relación al arte del mentalismo. Pero si la reacción que queremos es asombro y magia, ¿verdad? Tenemos que pensar, ok, un paso atrás. ¿Cuál es la emoción que lo lleva ahí? Y un paso más atrás. ¿Qué significado tienen que aplicarle a la información que están recibiendo a través de sus sentidos al verte a ti presentarte? ¡Wow! ¡Qué idea!, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Voy a tener que explorarlo. Pero sí, hay que pensar en eso, ¿no? Porque nada tiene significado por sí solo. Exacto. Esto no significa nada. Es plástico y agua. Nada significa nada. Esto no significa nada. Exacto. Es cuando lo interpretamos y le damos significado que podemos sentir una emoción. Y así es con todo en la vida. Sentimos ansiedad porque interpretamos nuestra experiencia a través de un lente sucio. Pero ¿y si limpiamos el lente? ¿Y si nos ponemos unas gafas colores de rosa en vez de unas gafas oscuras? ¿Cómo interpretaremos la vida? Si nos ponemos unos lentes de gratitud, de alegría, de asombro, como niños, mirando magia dentro de todo. Exacto. Entonces, es importante crear conciencia de qué significado estamos dándole a lo que estamos haciendo, porque eso es lo que va a decidir qué emoción vamos a producir en la audiencia y qué reacción. Otro ejemplo, una desaparición de una pelota. Simple. Puedes hacer así, ¡fum!, y con el hilito por atrás y se desapareció, o puedes hacer un false transfer, no importa. Pero si hablamos en símbolos, ¿qué es? Algo está y ya no está. ¡Oh! ¿Qué está y ya no está? La vida. ¿No? La vida. Entonces, imagínate esto. Comienzas y yo lo haría como un pool para que la mano termine limpia. Pero sales al escenario con una pelotita, miras al público, haces contacto, una forma de Z así para que todo el mundo sienta que lo has mirado. Miras aquí y comienzas y dices, la vida es frágil, es pequeña. Un momento está y el otro ya no.
O sea, ¿no? Se acabó el espectáculo. Vayan a su casa. Muchas gracias. Ya. Claro, el Ya, micro ¿no? acto. Sería precioso. En realidad, si alguien lo hace y se atreve a hacerlo, sería precioso. Entonces, o sea, y si entonces de ahí funcionaría, o sea, yo no me importaría hacerlo, yo lo haría. Y eso que no hago magia. Y entonces de ahí entramos al monólogo de cómo apreciar la vida, incluso con lo corta que es, cómo disfrutar de cada momento, cómo vivir en gratitud, en alegría, en paz, en amor, para que cuando se vaya se recuerde como algo lindo, así como una rosa, ¿no? Frágil pero hermoso. Y entonces esto nos llevaría a elegir efectos dentro de los cuales podemos inyectar esos conceptos quizás estoicos de lo frágil que es la vida, ¿no? Del tiempo. Y hay muchísimos efectos en la magia, por ejemplo, que Joshua J tiene uno donde es un truco al revés, donde la carta se encuentra primero, luego se baraja y luego el paquete está en orden nueva, en orden estándar. Hay mucho que se puede hacer, pero es importante comenzar por qué quiero comunicar. Y yo lo hago de ambos ángulos. A veces comienzo con el por qué y qué quiero decir. A veces comienzo con un efecto o un accesorio, un prop, y digo, ¿qué puedo hacer con esto que no se ha hecho antes? Por ejemplo, el Swami. No lo uso como los otros suelen usarlos. O quizás no como lo he visto. Nunca he visto a alguien usarlo así. Yo lo uso al revés. Y en combinación con otros métodos. A veces one ahead. A veces cambios de billets. Un ejemplo, voy a compartir una idea que creé yo hace tiempo, para la radio. Y el efecto es este. El efecto es, se introduce unas barajas, se le pide al host del show que las mezcle hasta que esté satisfecho, y entonces que las abra así en la mesa, cara abajo, y que sin enseñarle a nadie, saque una y ponga su mano encima. Pero antes de eso, al principio se le entrega un sobre y él se sienta en el sobre, encima del sobre, o se lo guarda en el bolsillo. Se olvida del sobre. Nadie piensa en el sobre porque el sobre se le entregó al principio y hace como 4 efectos o 3 efectos. Pero ahora se le pide a él que mezcle las cartas, que la abra así y que ponga su dedo en una y se le da un chance. Se le dice, al final de todo esto, yo quiero que estés 100% seguro que fue tu decisión, completamente al azar. ¿Quieres cambiar? Tú decides. Dice, sí, voy a cambiar, ok. Vamos, o se puede hacer de cualquier forma. Así, baja la mano cuando quieras. Eso es cuestión de estilo. Pero él saca una carta y pone su mano encima. Ni él la ve. Ahora, yo le digo un ejemplo. Pablo, vamos a decir que se llama Pablo. Pablo, no sé si te acuerdas, pero al principio te entregué yo un sobre, ¿sí? Y te dije, no lo abras, porque quizás va a ser importante dentro de unos minutos.
Esos minutos han pasado. Llegó la hora. En ese sobre guardé yo un papel. En ese papel escribí yo una premonición. Antes de venir aquí tuve una, vamos a decirlo, a llamarlo una revelación intuitiva, un presentimiento. Quizás es, quizás no es, pero llegó la hora de enseñarte. En ese papel escribí yo una carta. Ahora me pongo yo esto, ¿verdad? Y digo, por favor, saque el sobre. Yo cojo el sobre y le pido a otra persona que deje caer el papel, que está doblado en 4, en mi mano. Me lo hacen así, cae ahí. Un solo papel. ¿Hay algo más en ese sobre? Dice, no. Okay. Ahora yo lo cojo, lo cual voy a demostrar ahora. Lo cojo así, ¿verdad? Y le digo, aquí escribí yo una carta. El 7 de tréboles. ¿Ok? Ahora lo enseño. Entonces, lo abro, el cual está vacío, lo volteo para comunicar que tiene algo escrito, digo la carta antes de escribir nada. Entonces, cuando miro aquí, lo escribo y como que no me importa, lo pongo en la mesa o lo enseño. ¿Cómo sé yo la identidad de la carta? Bueno, está marcada por detrás. Entonces hay dos métodos. O está marcada, y eso es cuando se baraja, o no se barajan y están en un stack. El punto es que es one ahead. Pero se está usando el Swami de una manera tan inusual. Exacto. Porque se está usando con un missed call y... Como una confirmación de un missed call. Sí, ¿verdad? Es raro. Bueno. Esa estructura se puede aplicar a muchas cosas también. Y está muy linda la dinámica de la selección completamente libre. Y, por ejemplo, uno podría utilizar algún tipo de procedimiento para seleccionar la carta que sea apropiada al contexto. En el caso que tú mencionaste de la radio, que alguien de la radio le diga ahí al host para que se detenga. Sí. La clásica en una mesa de pool, que en la bola 8 se ponga por encima de una carta, que también es la clásica forma. Ahí uno tiene que ser creativo y conectarse al contexto, ¿no? Claro, hay infinitas posibilidades, claro. Y claro, no necesariamente tiene que ser barajas. O sea, claro, a mí no me interesan tanto las cartas. Puede ser una, no sé, una colección de nombres o de ciudades o, no sé, puede ser algo personal, algo al azar, porque ¿qué tal si ellos lo escriben en un aparato de impresión, sea electrónico o no, o mecánico, y uno descubre la información? Es lo mismo, ¿no? Pero es al revés, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Yo a veces comienzo con lo que quiero decir, a veces con el efecto, sin tener el método, pero a veces cojo algo y digo, okay, ¿qué puedo yo hacer con esto que no se ha hecho antes? Y pido que lo intenten, porque ocurren muchas cosas interesantes cuando dejamos que el subconsciente traiga a la superficie ideas nuevas, ¿no? Porque de eso se trata de... Hay dos personas dentro de uno. Incluso se ve esto con el escribir, el acto de escribir. Hay un editor y está el maestro. Desde pequeños aprendemos a hablar, aprendemos a escribir tantas reglas gramáticas y de todo, acerca de estructura. Nada de eso se olvida, todo eso está ahí. Todo lo que aprendimos en la escuela está ahí. ¿Qué pasa? Que hay una parte de uno, el editor. Esta idea, de hecho, esto que voy a compartir viene de este libro, Escritura Hipnótica, Hypnotic Writing. Cómo seducir y persuadir
a tus clientes con solamente tus palabras. Está escrito por Joe Vitale, muy famoso hipnotista, experto en mercadeo y también, interesante, fue mago. Él habla acerca de los anuncios de magia y cómo podemos aprender de los anuncios y las promociones de tiendas de magia para vender efectos Sí, claro, y aplicar esa misma psicología claro. en diferentes industrias. Muy interesante. Fantástico, claro. Pero algo que dice él es que hay un editor en la mente y hay un maestro. Cuando escribimos y ponemos una hoja en blanco o el programa de Word o lo que sea en la computadora en blanco, no hay nada. El editor es el que comienza, oh, quizás no comiences así, quizás comienza de otra forma. Esa palabra no va ahí, tienes que, no, ahí no. Quita eso, borra eso, no, comienza de nuevo aquí, más abajo, más arriba. No, eso no va, eso suena mal, suena horrible. Critica, cada instante anda criticando y opinando. El editor siempre tiene algo que decir. Pero el editor no es el subconsciente. El subconsciente tiene toda esa información para crear una obra maestra. Y si vemos las técnicas de personas como Neil Gaiman, en su masterclass, él habló de lo mismo. Él habló de que él es una forma de locura controlada, decía él. De que él se convierte en esos personajes que él está poniendo en el papel y él se comunica con ellos y deja que ellos hablen a través de él, como si fuera una, ¿cómo se dice? Channeling. ¿Cómo se dice en español? Canalización espiritual, ¿no? Como hablar con los muertos. Y eso me fascina, porque algo que yo he mencionado antes, no me acuerdo a quién, quizás fue a ti, pero yo dije que podemos hablar con Animan, con Dunninger, Sí. incluso con artistas que están vivos, con Darren Brown. Y lo podemos hacer porque ya sabemos cómo son. Ya hemos visto cómo se presentan. Y en alguna parte de nuestro subconsciente esa información está grabada. Entonces podemos cerrar los ojos y preguntarnos, ¿qué haría Animan? Si tenemos algún problema en el proceso de creación, ¿qué haría Animan? ¿Qué haría Dunninger? ¿Qué haría Darren Brown? ¿Qué haría Luke Jermaine? Incluso podemos hablar con ellos y decir, crear una imagen en nuestra mente de la persona y decir, Animan, tengo un problema. En este efecto, esto y esto y esto y esto, ¿qué crees que puedo hacer? Y va a responder. Obviamente no es Animan, es el subconsciente, pero va a responder de la perspectiva de Animan, lo cual es diferente a la perspectiva de Lance o de Pablo. Entonces, eso es lo que pasa. Hay que dejar que el maestro hable. Pero para dejar que el maestro hable, para dejar que fluyan las ideas, como decía Joe Vitale, hay que callar al editor. O sea, no juzgar. Solamente dejar que fluya. Como el río en la estrella, ¿no? Dejar que fluya sin juzgarlo. Y después, ya cuando concluye, entonces el editor viene y corrige y pule y lija y le da forma y cambia palabras y cambia los nombres y los verbos para darle más sazón y más
emoción y más fuerza energética a cada oración. Y esto pienso que es útil también en el escribir un libreto, ¿no? Pero es importante no juzgar, no dejar que el editor interfiera antes de que le llegue su turno. Entonces, sí, yo pienso que para uno crear ese tipo de efectos y escribir ese tipo de libros, historias y canciones y poemas, no podemos ser el yo superficial. Tenemos que ir adentro, contactar lo más profundo de nuestro ser y dejar que salga como una fuente de agua eso que vive en el subconsciente. Maravilloso, amigo. Y cada vez que tengo una conversación para mentalismo me sorprende y me da mayor certeza de la flexibilidad del tiempo en su sensación. A veces pensamos que la vida se mide en horas, pero en realidad son experiencias. Podríamos tener un reloj con experiencias, cuántas experiencias hemos tenido durante el día, en vez de minutos o segundos, porque ha pasado más de una hora, pero he sentido que hemos estado en un tiempo tan fluido de conversación y de compartir y de inspirarnos. Y mientras también conversaba hace un momento, se me apareció esta idea en inglés de blow your mind, que en español sería lindo tener esta traducción, porque el blow en un sentido simbólico es del aire. Y yo literalmente Sí. me voy con la mente inflada. Me voy con la mente inflada de todo esto, y de seguro todas las personas que están viendo este video y escuchándonos también, porque en la conversación hay magia y aparecen en el lenguaje cada una de nuestras formas de realidad y nos permitimos aparecer cada uno y compartir y combinarnos. Así que estoy seguro, amigo, que con todo esto que hemos compartido, la misión que nos compartiste al comienzo de esta conversación de inspirar a otros y liberarlos de estas potenciales creencias limitantes y poder abrir nuevos potenciales, de seguro con esta conversación se dio tu misión, así que cumpliste. Muchas gracias, amigo, por tu tiempo. Muchas Muchas gracias gracias. por todo lo que compartiste. Y si alguno de nuestros espectadores y participantes quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, como hemos dicho, estamos usando el seudónimo de Neil, pero ya muchos quizás saben cuál es mi nombre. Pueden visitar mi página web, lancesinclair.com. También en Instagram estoy muy activo ahí, Lance Mentalist. Es lo mismo en Twitter y en Facebook, Lance Sinclair. Me encontrarán con una foto a blanco y negro muy misteriosa y con una camisa de vestir. Pero ahí, cualquier pregunta, cualquier cosa. Mi contenido siempre es en inglés, pero si no me molesta hablar en español y podemos tener una conversación. Si hay algo que conversamos aquí que quizás quieres expandir esa idea o compartir tu opinión, tu punto de vista, me encantaría escucharlo y no tengan miedo, no sean tímidos. Estaré al alcance de un clic. Exacto. Y ten por seguro que cuando salga todo tu contenido en español para performers, y ojalá que sea pronto, Paramentalismo está completamente abierto a recibirte y a poder difundirlo de la manera más potente para que todo esto que conversamos y de seguro lo que viene en el futuro por parte de ti, por parte de otros que tenemos estas formas similares de comprender, estén disponibles para aquellos interesados en explorar esas formas. Así que nuevamente, amigo, muchas gracias, que tengas un lindo día. Gracias a ti, abra cadabra.